Namaste, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Que es 23 de octubre del 2021. Y pues quiero aprovechar hoy para comentarte acerca de, contarte acerca de un tema que quizás ya hayas escuchado hablar y en estos últimos tiempos se ha venido mucho más con fuerza esta información y es relacionado a la ley de la atracción. Entonces, pues vamos a empezar con este tema que a mí me parece muy, muy interesante, pero además súper importante, porque esta ley surge de la tercera ley, no, bueno, surge de las leyes universales, ¿no? Sabemos que las leyes universales son 7. Y esta ley de atracción podría decirse que surge de la tercera ley, que es la ley de vibración. Pero tiene mucho que ver con las demás leyes también, ¿no? Porque de ahí empieza todo. Por eso les digo que entender las leyes universales es súper importante. Es un conocimiento que debería de darse desde que vamos creciendo, ¿no? Es uno de los más importantes, yo considero. Enseñarlo a los niños también es muy importante, las 7 leyes universales. Y pues bueno, creo que este tema se vino muy, muy fuerte. Se hizo trending topic en algún momento, hace años, por un libro que salió que se llama El Secreto y por un documental del mismo nombre, basado en el libro. Así se llama este documental, El Secreto, y hay varias personalidades ahí que comentan acerca de esta ley de atracción. Y la verdad es que yo vi el documental. No he leído el libro, la verdad. Sé que existe el libro, pero yo vi el documental solamente. Y este documental me llegó hace también mucho tiempo, hace ya varios años, cuando estaba investigando pues todos estos temas espirituales que eran nuevos para mí. Y me llegó esa información, entonces vi este documental y la verdad es que me atrajo mucho. Obviamente ahí dicen cómo puedes aplicar la ley de atracción, que con tus pensamientos y bla, 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 y así, ¿no? Sí, eso es fundamental. Y de hecho, eso es la primera parte. Sin embargo, hay que retroceder un poquito porque sí, todo surge de ahí, como les decía, la primer ley universal quiere decir que, más bien, dice, dice que todo es mente, ¿no? Absolutamente todo es mental. Es decir, esto que vivimos es una simulación, ¿no? Es una simulación mental creada por la conciencia divina, Dios, universo, Padre, Madre, como quieras llamarle. Entonces nosotros somos su creación porque en algún momento nos imaginó, ¿no? La primera ley universal es que todo es mental. Y recordemos mucho, aquí viene mucho esta parte de que eh, Dios, el universo, Padre, Madre, nos creó imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también somos creadores, ¿no? Entonces, se vino mucho las frases de co-crear, de que somos creadores de nuestra realidad y bla, 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 ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos con este cuerpo, creamos todo lo que vamos viviendo a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque se aplica la primera ley universal, todo es mente. Entonces, lo primero que surge es un pensamiento.
eh, tú tienes la idea, tú tienes esa parte que es muy importante, que es la imaginación, ¿no? Tú lo imaginas, ¿no? Tú te imaginas las cosas primero, ¿no? Si tú quieres una vida, una vida feliz, alegre, ¿no? Yo creo que ya tienes alguna idea en tu cabecita, ¿no? Ya te la imaginaste, quizás ya te viste, ¿no? Y ese es el primer paso de cómo funciona la ley de atracción, ¿no? La ley de atracción, primero lo piensas, ¿no? Primero lo visualizas en tu mente, lo creas, ¿no? Con creatividad, ¿no? Entre más creativo, pues mucho mejor, porque más específico, ¿no? Le das color, le das sabor, le das olor, le das todas estas cosas, ¿no? De hecho, ya había hablado de esto en uno de mis videos pasados, pero bueno, lo vuelvo a retomar. Entonces ahí viene lo que es la parte de la segunda ley, ¿no? Que como es arriba es abajo, que es lo que te estoy planteando. O sea, si Dios, el ser uno, el ser supremo, universo, puede crear, nos creó, o sea, todo lo que existe, pues entonces nosotros como sus hijos, eh, sí, como sus hijos, podríamos decir que nosotros también podemos crear. Es decir, ahí se aplica la segunda ley universal, que es como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Entonces nosotros también tenemos esa capacidad de creación. ¿Cómo? Pues con nuestros pensamientos también, ¿no? Entonces, recuerdo que después de que se habló mucho de esta ley de atracción, recuerdo que salían después unos temas que decían, ¿por qué no funciona en mí la ley de atracción? O ¿cómo puedo hacer funcionar la ley de atracción? O el secreto del secreto para hacer funcionar la ley de atracción. O sea, como diciendo, es que la ley de atracción no funciona en mí, ¿no? Y esto me da risa porque ayer precisamente estaba viendo un video que me salió revisando Facebook que decía, ¿cómo hacer funcionar la ley de atracción para ti? O algo así, ¿no? Y entonces yo me pongo a reír porque la verdad es que no es así. La ley de atracción funciona desde el primer momento en que estás aquí, ¿no? En todo momento, de hecho, ¿no? Yo creo que también como ser dimensional también funciona, porque la ley de atracción, ahora vamos con la tercera ley universal, que es la ley de vibración. Entonces, todo lo que tú vibras, creas, ¿no? La ley de vibración es que todo está en movimiento, ¿no? Entonces, de ahí surge la emoción, que es la emotion, o sea, la energía en movimiento. Esa es la emoción, una energía en movimiento, ¿no? Pero esta energía depende de la frecuencia, ¿no? Entonces, si te vas a estudiar esta ley, vas a encontrar que a mayor frecuencia la vibración es más alta y obviamente aquí también podemos encontrar que cuando tú vibras más alto creas más rápido. Yes, yes, perdón, sí. Cuando tú vibras más bajo, la creación tarda, ¿no? Por así decirlo, o sea, es relativo el tiempo, pero así es, ¿no? Entonces, si tú estás vibrando en una vibración, en una frecuencia alta, lo que tú piensas se va a manifestar así, ¿no? Es por eso que los seres dimensionales que están vibrando en una frecuencia más alta tienen un poder de creación así, a la velocidad de la luz. Pues pues precisamente por eso, ¿no? Porque así es esta ley, ¿no? Mayor frecuencia, mayor vibración, creas más rápido. Menor frecuencia, menor vibración, la creación o lo que tú estés pensando se crea más despacio, pero se crea. Entonces, por eso les digo, a mí me daba risa, o sea, me da risa todos esos títulos que ponen, ¿cómo hacer que la ley de atracción funcione? O
el secreto para hacer funcionar bien el secreto, o no sé, cosas así, ¿no? Que decía yo así como que, no, no cuadra porque la ley de atracción funciona en todo momento, solo que depende de tu pensamiento, ¿no? Entonces ahora vamos con, si tú tienes pensamientos positivos, tú vas a estar vibrando en una frecuencia alta y eso te va a permitir que crees más rápido lo que piensas. Ajá. Entonces, de hecho, si tú tienes pensamientos negativos, estás creando tu realidad de esa forma, ¿no? O sea, es muy coherente aquí, ¿no? Y muy fácil de entender. Pensamientos positivos crean cosas positivas, pensamientos negativos crean cosas negativas. Entonces, por eso es que a mucha gente piensa que no les funcionan, que no le funciona la ley de atracción, pero sí le está funcionando. Desde el momento en que nació le está funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque las creencias que va teniendo a lo largo de su vida, cuando va creciendo, eso va a ir atrayendo ciertas situaciones. Entonces, básicamente es así, o sea, no es que no funcione, es que en todo momento está funcionando la ley de atracción, en todo momento, ¿no? Entonces, es muy importante entender esta parte porque así te vas a dar cuenta que no hay seres que son especiales, eh, no hay seres que no son tan especiales y que solo a los especiales les ocurra lo más maravilloso y vivan una vida tranquila, feliz, alegre. No, no es eso. Es porque cada quien está creando, como te digo al principio, su realidad, ¿no? Su realidad. Entonces, esto depende mucho de lo que traigas aquí. Y lo digo aquí, o sea, lo digo aquí porque realmente la mente no está aquí. Ya cuando vas a investigar qué es la mente, te vas a dar cuenta que no está aquí, no está ubicada en el cerebro ni nada por el estilo, ¿no? Sí tiene que ver porque es como que lo que hace funcionar esta parte, ¿no? Pero básicamente no, la mente no es solamente el cerebro, ¿no? O sea, la mente no es algo que esté en el cerebro, ¿no? Pero bueno, yo nada más lo digo para que puedas como entenderlo un poquito más, ¿no? Entonces, lo que traigas en la mente, eso es lo que estás creando, ¿no? Entonces, básicamente, generaciones anteriores a la de ahora, a la de estos tiempos, pues nos metieron, nos inculcaron creencias erróneas, creencias obsoletas y creencias limitantes, ¿no? Como quieras llamarle. Yo a mí me gusta llamarle creencias obsoletas porque ya caducaron. Pero bueno, creencias limitantes, ¿no? Entonces, todas esas creencias limitantes pues han de alguna forma creado tu vida, ¿sí? Lo que crees lo tomas como algo verdadero, ¿no? Eso es lo que estaba escuchando hoy precisamente con una chica que estaba escuchando en la mañana, no recuerdo su nombre, la verdad ni lo vi, pero me pareció muy interesante lo que ella contaba. Entonces dice que bueno, no recuerdo qué iba a decir de ella, pero sí, o sea, son creencias limitantes que tú crees verdaderas, sí, es eso. Ella dice, tú crees verdadero lo que te enseñaron, ¿no? Y lo podrías defender a capa y espada, esto ya es parte de mí, o sea, ya lo digo por mí, podrías defender a capa y espada todo lo que tú crees, ¿no? Y hay muchas, porque ella daba muchos ejemplos de que si divorciarte estaba mal, bueno, ya son creencias limitantes y obsoletas de generaciones anteriores, ¿no? Porque ella planteaba, y me pareció muy interesante su ejemplo, ella planteaba y decía, es que si ahorita viniera un chico, más bien, no ahorita, en la generación de tus padres, de tus abuelos, bueno, tus padres supongo, ¿no? O quizás tú mismo, ¿no? Imagínate que viniera tu hijo y te dijera, mami, quiero hacer
un canal de YouTube y me voy a grabar haciendo mis expresiones cada que yo abra un juguete, o así era el ejemplo que ella dio, ¿no? Pero bueno, hay muchos ejemplos porque ahora sabemos que hay muchos YouTubers que son millonarios gracias a que juegan videojuegos y todo eso, ¿no? Entonces, esa creencia, si tú se la dijeras, si tú le plantearas esa situación a tus padres o a tus abuelos, eh, te dirían, no, o sea, ¿cómo es posible que tú puedas hacerte millonario con eso, ¿no? Te iban a decir no, te iban a limitar, ¿no? Sin en cambio ahora, si tú vas y le dices eso, si un niño llega y te dice eso, quizás ya no lo pienses así como antes, ¿no? Porque ahora estamos viendo otra realidad, ¿no? De que sí uno puede hacerse millonario jugando videojuegos y mostrándolos en internet, ¿no? Y empiezas a tener millones de suscriptores, millones de vistas y empiezas a generar dinero. Y entonces hay muchos niños ahora que se están haciendo ricos a causa de eso, ¿no? Entonces ya la creencia ahí ya cambia. La creencia es de que sí se puede. Pero si tú lo planteabas esto hace unos años, quizás a lo mejor tus padres te dirían, no, tú tienes que estudiar, tienes que dedicarte a esto, porque esa es mi creencia, porque eso es lo que me enseñaron mis ancestros, porque eso es lo que yo he vivido, porque eso es lo que, o sea, eso ya es una creencia limitante, ¿no? Entonces, creo que entendemos bien con este ejemplo cuáles son las creencias limitantes. Y hay muchas, como les digo, ¿no? O sea, que divorciarte era malo, que los hijos, que tener los hijos que Dios quería mandarte, o sea, cosas así, ¿no? Ya más muy antiguas, ¿no? Pero siguen habiendo creencias limitantes hasta la fecha, ¿no? Una de las creencias limitantes más arraigadas, yo creo, y póntelo a pensar tú, porque a lo mejor quizás tú tienes esta creencia, es la creencia del esfuerzo. De hecho, apenas Matías de Stefano publicó en su Facebook, y ahorita lo voy a abrir porque me pareció muy interesante, ¿no? Que dijo que lo criticaban mucho porque ahorita está tomándose unos días, ¿no? Entonces él publicaba que lo criticaban mucho y empezaban a decirle que cómo era posible, que eh, se los quiero leer precisamente aquí, fíjense, me apareció luego el canal de Matías de Estefano. Pero esas son las creencias limitantes, ¿no? Y esta es, como les digo, la más arraigada que quizás tú también tengas. Déjenme se los leo para que vean lo que publicó desde ayer. Está un poquito larga, solo me voy a quedar hasta el segundo punto porque son 7 puntos que puso, pero solamente les voy a leer hasta el segundo punto, ¿no? Porque dice, hoy me levanté pensando en esto, cosas que la religión cristiana incluyó en la gente que incluso está en su contra. 1. El cielo es de los pobres. Los espirituales no deben vivir bien, ser felices, irse de vacaciones, objetivo de mantener pobre a la población, ¿no? Bueno, está diciendo cuál es la creencia. Dice, el cielo es de los pobres, o sea, eso es lo que les inculcaron en la religión, ¿no? Y dice, los espirituales no deben vivir bien, ser felices e irse de vacaciones, o sea, eso está prohibido supuestamente, ¿no? O sea, esa es como la creencia obsoleta. Y dice que el objetivo es de mantenerte pobre, mantener pobre la población, ¿no? Esa es una creencia que sí, en efecto, o sea, sí ha resultado así. La segunda dice, y esta es con la que les quería enfatizar mucho, el sufrimiento y esfuerzo es el único camino. Dice, idea medieval para obligar al trabajo en los feudos, ¿no? Y aquí quiero enfatizar porque esa es una creencia que a mí, más bien, que yo ya no tengo anymore, que todo tiene que hacerse con esfuerzo, ¿no? Hay muchas personas que piensan que para lograr ser felices hay que esforzarse, ¿no? Y esto viene de hecho con esta parte del trabajo, ¿no? Porque si no trabajas no vas a obtener una casa, un carro o todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces esa es una creencia obsoleta porque realmente ahorita ya estamos viendo con el ejemplo que te di, que si tú haces lo que realmente amas, pues puedes generar de ahí esa energía de económica, ¿no?
Entonces ya esa creencia se está quedando obsoleta, ya es limitante. Si tú todavía piensas que con esfuerzo, que tienes que esforzarte, que tienes que estudiar duro, que tienes que sacar buenas calificaciones, que tienes que, o sea, todas esas creencias de esfuerzo ya son obsoletas, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta para ti. ¿Tú todavía crees que con esfuerzo tienes que, vas a lograr tu felicidad, ¿no? Porque realmente, o sea, muchas personas sí, es cierto, dicen, es que tienes que levantarte muy temprano y tienes que aprovechar el tiempo y que no todo, o sea, si tú realmente sabes, por eso es muy importante esta parte, conocerse a uno mismo, para entender cuál es tu propósito, cuál es tu don, cuál es tu vocación, no tu profesión. Ahí la diferencia, ¿no? Porque el sistema te ha inculcado a que tú seas un profesionista, no a que tú escuches a tu corazón, porque vocare viene el significado es vocare, que es la voz del corazón, ¿no? Entonces, escuchar a tu corazón realmente qué es lo que quiere. Y es que hay muchas personas, y no es que, híjole, no quiero atreverme a decir un porcentaje, pero supongo que es un porcentaje altísimo de personas que están haciendo algo que no les gusta, algo que piensan que va a generar dinero, ¿no? Y que solamente por eso lo están haciendo, que no están haciendo realmente algo que les encante, ¿no? Entonces ya viene la generación de estos niños que nos enseñan que haciendo lo que ellos quieren pueden volverse millonarios, ¿no? Solamente demostrando quiénes son, ¿no? Entonces, esa es la segunda que él publicó al día de ayer, a las 11:07 de hora México. Y bueno, hay más, ¿no? Hay más, les digo, hay siete más creencias, pero esa es una creencia súper limitante. Y yo me di cuenta con mi hija, porque realmente yo quería que ella siguiera mi patrón, ¿no? Una creencia que yo tenía antes, ¿no? Esta de que, no, pues que tengo que llevarla a la escuela, tengo que inscribirla, tiene que hacer la universidad, tiene que hacer una carrera, tiene que ser profesionista, porque si no, ¿de qué va a vivir? Y no sé qué, ¿no? Entonces esta creencia a mí realmente me llegó hace tiempo porque cuando ella iba a cursar la secundaria, me acuerdo. Yo recuerdo que Matías de Estefano nos decía mucho esto, es que los niños de ahora que están ya naciendo, pues ya no necesitan esta información que les dan en la escuela, ya es obsoleta. Y realmente si te pones a ver, porque yo realmente me ponía a ver todo lo que los trabajos, las tareas, los libros que tenía mi hija en la escuela, y con todo lo que yo ya había estudiado sobre, bueno, muchos temas, yo decía, ¿cómo es posible que le estén enseñando todavía esto? O sea, yo ya me peleaba ahí en su secundaria fue cuando me empecé a pelear mucho más. De hecho, alguna vez me invitaron, fue el mes de la lectura, me parece en abril, cuando ya estaba en la secundaria, nos invitaron a los papás a ir a leerles un libro a los niños. Y yo recuerdo que fui con esa intención, ¿no? Como que abrir los ojos un poquito a los niños, pero más a los papás, porque iban a estar varios papás ahí y el director también estaba ahí. Entonces, cuando yo les presenté esta información, pues como que sí se quedaron sorprendidos y también me acuerdo que recomendé un libro que en esa época ya había leído, que es El secreto de Adán, de Guillermo Ferrara. Y luego mi hija me dijo, mami, es que a una de mis maestras sí compraron ese libro y lo están leyendo. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, lo están leyendo. Y yo, ah, qué padre. O sea, la verdad es que dije, ¿hasta dónde puedes alcanzar también con esta información a invitar a la gente, ¿no? Y a mí eso me encantó, o sea, es lo que me encanta y es por eso que estoy haciendo estos videos, porque de verdad, o sea, me encanta compartir toda esta información. Entonces, recuerdo que para mí era así como que yo me peleaba muchísimo con todas las tareas que les dejaban, porque luego me fijaba que también no solamente era el conocimiento obsoleto que le daban, sino que también se desperdiciaba mucho papel, o sea, ay, no, yo me volteo unos
que unos meses atrás, desde que empezó esta pandemia, igual te invito a hacerlo y de verdad, o sea, mi hija ya no requiere absolutamente ninguna libreta. Porque esto también yo como profesora, y creo que también les platiqué en otro de mis videos, o sea, yo me acuerdo que a mis alumnos les repartía copias para hacer actividades y todo. Y ahora me pongo a pensar y dije, Dios mío, cuánto papelerío, cuánto desgaste de papel hice, ¿no? Aunque les hubiera ayudado, pero ahora con estas tecnologías que tienes, o sea, ya no hay desperdicio de papel. Entonces mi hija ya desde que empezó la pandemia no tiene absolutamente ninguna libreta. Ella usa pura su iPad para hacer sus apuntes y todo. Obviamente estudia lo que quiere, porque déjenme les termino de platicar esta parte. Entonces yo ahí era cuando ya Matías nos decía, es que estos niños ya no requieren esta información obsoleta, ellos ya traen esa información, simplemente es despertarla, ¿no? Y estoy hablando del ADN también, ¿no? Porque se han hecho estudios de que ya los niños ya vienen con una hebra o más hebras conectadas del ADN, entonces ya tienen más capacidades, es por eso que ya pueden ocupar las tecnologías facilísimo, ¿no? Le pones a un bebé un teléfono y te lo sabe usar, porque ellos ya tienen esa información, ¿no? Entonces, enseñarles lo que a nosotros nos enseñaron es ridículo, de verdad es ridículo. Sí, enseñarles a escribir o así, pero de hecho eso ya tampoco ya no se va a requerir. Pero bueno, eso es para otro tema. Entonces, recuerdo que cuando salió de la secundaria, yo dudaba meterla a la preparatoria, ¿no? Que sería high school. Entonces, dije, bueno, yo pedía una señal al universo y decía, la señal que le pedí, le dije, ¿sabes qué? O sea, bueno, yo lo planteé así, dije, si pasa el examen, pues que se quede. Y si no, pues ya yo le tendré que enseñar y yo le tendré que, pues, meter como estos temas, ¿no? O sea, espirituales, de conciencia, de física cuántica, de astronomía, astrología, biología, o sea, pero desde un punto de vista espiritual. Bueno, entró a la universidad, ¿no? Entonces, dije, bueno, ya que se quede. Pero de todos modos me seguía peleando con todos sus profesores por lo mismo, ¿no? Igual por todo el conocimiento que ya era obsoleto, por todas las cosas que hacían, o sea, la verdad es que ya después te enteras y quiero hacer un video específico sobre lo que es la educación, la que era la educación y lo que ahora tiene que ser. Pero bueno, ya en resumen, salió de la preparatoria y ya no más. Yo dije, ¿sabes qué? Quiero que veas qué es lo que dice tu corazón, que quieres estudiar entre comillas, porque la verdad es que nada más ella está recordando y recordando esta información. Y ya me dijo, no, ¿sabes qué? Voy a estudiar astrología. Bueno, pues ya, ¿no? Y quiero estudiar esto más y ya la veo así como más emocionada. Y eso a mí me alegra tanto el corazón, porque de verdad fue un cambio, o sea, también esto es para otro video, para platicarles toda esa experiencia de cómo yo la veía enferma en la preparatoria, porque era un estrés, o sea, sus maestros le exigían o sea, bueno, muchos cambios físicos tuvo que tener, ¿no? Por el estrés. Y yo la veía de verdad a veces llorar. Y ahora que la veo tan contenta, tan feliz, todo el día cantando, para mí eso es lo máximo. De verdad que es lo máximo. O sea, ver a tu hijo que esté contento, que esté sano, que esté feliz, que esté alegre y que esté haciendo lo que le gusta, es la recompensa más hermosa que puedas tener en la vida, de verdad. Un hijo feliz. De verdad, y no hay día que no cante, ¿eh? No hay día que no cante. O sea, antes en la preparatoria con sus trabajos y todo lo que le dejaban hacer, porque a veces que yo le decía, no, ya no lo hagas, ya no lo entregues. A veces le decía, ¿sabes qué? Ya no vais a la escuela. Pero bueno, es eso, ¿no?
Entonces, son creencias obsoletas. Pero bueno, ya me desvié un poquito del tema, estaba hablando de la ley de atracción y les digo, o sea, todo lo que tú estás pensando lo atraes, ¿no? Sea positivo, sea negativo. Si es positivo, lo atraes más rápido. Si es negativo, lo atraes sí también. Eh, es que desde que somos niños, con todas las creencias que te meten tus papás, vas vas creando tu realidad, ¿no? Realmente. Entonces, si tus papás son muy negativos de, es que no tenemos dinero, es que somos pobres, es que esto no lo puedo hacer, es que esto es difícil, es que me cuesta trabajo, es que esta edad ya no puedo, es que esta edad, ¿cómo yo voy a aprender esta otra cosa? O sea, todas esas creencias se las vas transmitiendo a tus hijos. Y créanme que yo puedo comprobarlo, ¿no? Con mi hija, porque también te vas dando cuenta ya cómo habla, ¿no? Ella, por ejemplo, ya empieza a hablar como yo, como ahorita, ¿no? O sea, ya empieza a decir, no, es que tú lo atraes, o sea, cuando habla con sus abuelos o cuando habla con sus amigas, hay veces que yo la escucho o sea, me estoy escuchando en ella, o sea, todo lo que yo estoy diciendo, ella lo dice de alguna forma y entonces me quedo sorprendida y digo, ¿qué tan importante es el ejemplo? ¿No? O sea, entonces sí es muy importante esto. Pero bueno, entonces seguimos. O sea, tú vienes de una vida donde te digo, tus padres te enseñaron varias creencias, ¿no? Te inculcaron, esa es la palabra, te inculcaron muchas creencias y entonces es un poquito más difícil ir cambiando esas creencias, ¿no? Porque ya están como muy arraigadas, ya tienen raíces ahí metidas, ¿no? En el subconsciente. Entonces es un poquito más difícil arrancarlas y crear una nueva o crear positivamente, ¿no? Entonces es por eso que la mayoría del tiempo, y esto es una invitación, fíjate cómo son tus creencias. La mayoría son positivas o la mayoría son negativas, ¿no? Entonces yo podría decirte que el gran porcentaje podría ser negativas y es por eso que atraes a tu vida lo que estás atrayendo. O sea, atraes escasez, atraes enfermedad, atraes personas tóxicas, atraes situaciones complicadas, problemáticas, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque así es, así funciona la ley de atracción. Te digo, en todo momento está funcionando. Si tú estás pensando en algo negativo, quizás, ya me voy enferma, ya me siento así, ya estoy así. Entonces eso es lo que estás creando. Entonces hay que hacer ese cambio. Para ese cambio sí hay un proceso. Y por ejemplo, para mí me tomó mucho tiempo, entre comillas, porque les digo, o sea, es como empezar de cero, ¿no? Es como agarrar todas esas creencias y decir gracias, pero ya no las necesito más, me deshago y empiezo como un niño, como cuando eras niño. Por eso es muy importante sanar al niño, ¿no? Es un proceso, porque cuando tú eras niño fue cuando se quedaron más arraigadas esas creencias. Y esto lo estaba explicando la chica que escuché en la mañana, porque sí es cierto, o sea, hay muchos traumas, ¿no? El trauma es información súper arraigada que tienes que buscar y buscar y rascar muy en el fondo, ¿no? Porque se esconde, se esconde, se esconde. Es como dicen, pelar la cebolla hasta encontrar el meollo del asunto, ¿no? O sea, es mucho trabajo interior porque tienes que ir a tu infancia y hacer este trabajo de limpieza energética, de perdonar a tus padres, de perdonarte a ti, ¿no? De entender por qué tus padres te, pues te inculcaron estas creencias que no fue su culpa porque también fueron, o sea, fueron generaciones y generaciones iguales. Entonces sí hay que hacer esta limpieza energética primero,
deshacerte de esas creencias, te digo, agradecer, es por eso que en el budismo dicen que te tienes que vaciar para llenarte de conocimiento. Y ya empezar de cero es volverte a preguntar, volverte a hacer preguntas. Una de mis maestras decía que la pregunta mágica es ¿por qué? ¿No? Porque dice que los niños siempre andan preguntando ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa es la palabra mágica, la pregunta mágica, que de verdad te vuelves a hacer, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? O para qué, también puedo decir el para qué. ¿No? Entonces tú empiezas desde cero y dices, bueno, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué es esto así? ¿Y por qué funciona esto así? Y entonces empiezas como a que construir tu propia concepto de las cosas, ¿no? Desde ya otro punto de vista, ya sin tomar en cuenta las creencias obsoletas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó esto, y fue lo primero que me pasó con la religión. O sea, a mí me habían inculcado una religión católica y era de que tenía que ir a las misas todos los domingos y la verdad es que yo odiaba eso. La verdad es que lo odiaba. No me gustaba y como antes el tiempo era más, no sé cómo decirlo, o sea, duraba más. Se me hacía tan aburrido, ¿no? Y la verdad es que yo no entendía nada. Yo la verdad les digo, les confieso, no entendía nada de lo que decían en el Evangelio y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces a mí me pasó con eso, empecé a hacerme preguntas, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué? Bueno, ¿y quién es Jesús? ¿O por qué dicen que este Dios es, o sea, te lo plantean como un ser viejo, una persona, un hombre viejo, sabio, y te empiezas a hacer muchas preguntas, ¿no? Y entonces empiezas a encontrar las respuestas y empiezas ya tú a hilar esa información, ¿no? Y te empiezan a caer muchos veintes, es decir, mucho entendimiento. Y eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, como que tuve que borrar todo, ¿no? Todo lo que yo había aprendido sobre la religión, pero sobre otros temas también, no nada más la religión. Entonces empecé de cero, desde ahí, ¿no? Y empecé con la geometría sagrada, ¿no? Que ahí fue donde realmente yo entendí lo que era Dios, ¿no? Lo que era el universo, Dios Padre Madre, ¿no? Cómo había surgido, por qué y para qué. Entonces ya vas encontrando tus respuestas, vas encontrando quién eres realmente, por qué estás aquí, tu propósito de vida, tu vocación, ¿no? Y eso te invita a la felicidad, ¿no? Y a la paz, ¿no? Que la paz podría ser la neutra, ¿no? El balance. Y entonces vas entendiendo que vas creando nuevos pensamientos que son más positivos, ¿no? Porque yo cuando encontré el Tantra, déjenme decirles que dije, wow, o sea, esto es lo max. Es uno de mis temas favoritos, el Tantra, porque el Tantra es un conocimiento que te invita a ser más positivo, ¿no? A ver la vida hermosa, bella, ¿no? Cuando muchos les preguntas, ¿cómo estás? Ah, pues aquí estamos, ¿no? O sea, como diciendo, pues ya qué, ¿no? Y al contrario, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo estás? No, pues estoy súper feliz, disfrutando de esta vida maravillosa, entendiéndola, ¿no? O sea, es diferente la emoción, ¿no? O sea, la emoción cuando alguien te dice, ah, pues hemos estado bien, ¿no? O sea, ¿qué emoción es esa? Entonces, pues así se van creando las creencias y así se va creando la ley de atracción, ¿no? Entonces empieza aquí otra parte muy, muy importante que también quería enfatizar y que precisamente había buscado antes del video, porque, bueno, en mi caso yo tengo 3 frases que ya compartí en un video anterior, ¿no? Las 3 frases que guían mi vida. Y la segunda frase que guía mi vida es esta que te quiero compartir. Es la de no existen los accidentes. Todo tiene una razón de ser.
Y aquí esto es muy importante, muy, muy importante, porque de verdad no existen los accidentes. Así, o sea, accidentes. No existen accidentes, o sea, todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, esto va muy ligado a la ley de vibración, a la ley de atracción, perdón, porque el universo no se equivoca. De verdad, el universo, Dios, Padre, Madre, es perfecto y no se equivoca. Entonces, hay un registro. Si tú conoces los registros akáshicos, pues entenderás un poquito más de esta parte. Pero eso es información guardada, ¿no? Es como una memoria donde guardas una información. Y ahí está toda la información de todo lo que tú has vivido, experimentado, ¿no? Y a lo largo de muchas vidas y de esta. Entonces vamos a enfocarnos solamente en esta. En esta vida, te digo, o sea, desde que tú naces, empieza tu ley de atracción, ¿no? Ya sea porque te tocaron unos padres positivos o negativos, no importa. Eso no hay error. De verdad, no hay error. Es por algo. No hay accidente. Desde ese momento hay una razón de ser. Quizás porque en alguna otra vida o en tu vida pasada, pues no sé, hiciste algo que ahora en esta vida tienes que trascender, ¿no? Evolucionar o cambiar, porque no lo hiciste bien quizás en la anterior, ¿no? Todo esto es evolución, o sea, se supone que la evolución es algo para bien, o sea, es algo que vamos como al perfeccionismo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es eso, ¿no? O sea, todas tus vidas son como, eh, van siendo como pruebas, ¿no? Entonces, bueno, desde que naces, bueno, ya, entonces tienes tus padres, los que te tocaron por ley de atracción, por ley de vibración, ¿no? Porque la energía está plasmada en ti, ¿no? Esta energía, estoy hablando del alma, y también se le conoce como subconsciente. Entonces, si no lo quieres ver como alma, lo quieres ver como subconsciente o lo quieres ver como los dos porque es lo mismo, tu alma trae esa información. Entonces te van a tocar unos padres así, te va a tocar una pareja así, te va a tocar unos hermanos así y así, unos hijos así y así, ¿no? Por algo. Entonces tú tienes que ser ahí, te digo, astuto, como para darte cuenta de que estás repitiendo patrones, ¿no? Estás repitiendo, estás en la ruedita del hámster, ¿no? No sales de ahí, la rueda del samsara. Entonces, pues ya cuando te das cuenta y dices, a ver, esto ya me pasó, esto ya me volvió a pasar, y hasta que tomas conciencia, es cuando entonces tienes esa oportunidad de cambiar, ¿no? Como les digo yo, o sea, yo iba a la iglesia, iba a las misas, no entendía nada, todo se repetía y decía, bueno, ¿esto para qué? Si mi vida sigue igual, o sea, no le veo sentido. Entonces ya dije, a ver, pues voy a buscar información, voy a informarme y entonces ya empiezo a entender, ¿no? Y entonces ahí ya hago el cambio. Entonces ya dejo de ir, dejo de profesar esa religión, ¿no? Y de ahí ya surgen más cosas, ¿no? Porque es un cambio, o sea, el cambio constante, porque todo está en vibración, todo está en movimiento, todo está cambiando, ¿sí? O sea, si todo está en movimiento, como un río, como las hojas de los árboles, todo cambia, o sea, no es igual, todo está en constante cambio. Y si tú te estás quedando ahí estancado, pues, ¿qué sucede si te quedas estancado, si no cambias? O sea, esa pregunta te la hago yo a ti. Si te gusta estar estancado, como dicen, en tu zona de confort, en tu zona conocida, pues ahí tú te quedas y ya, tampoco no pasa nada, pero te vas retrasando, ¿no? O sea, no vas a involucionar, pero tampoco vas a evolucionar, ¿no? Y el punto es fluir.
¿no? La verdad es que el punto es fluir con el universo, ir evolucionando, ir trascendiendo cosas. Porque la verdad es que es maravilloso el punto a donde vamos a llegar. Entonces, bueno, espero que hasta aquí haya quedado claro que la ley de atracción funciona en todo momento. O sea, no es que, ay, a mí no me funciona la ley de atracción. No, es que la ley de atracción no quiere decir que todo sea feliz, sino que también la ley de atracción funciona para que te des cuenta que estás en una rueda sin salida. ¿No? Es eso, o sea, todas las enfermedades, todas las cosas negativas que te pasan, es por algo, para que las trasciendas. Y entonces, como les digo, no existen los accidentes, ¿no? Aquí ya viene esto muy ligado a que si algún evento te pasa, es por algo, es porque tú lo atrajiste, de verdad, es tú lo atrajiste. A las personas, a las situaciones, a todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces aquí esto me recuerda mucho a la película de Kung Fu Panda, porque deben de saber que son mis favoritas. Esas películas las amo, las de Kung Fu Panda. Me hacen reír mucho y además tienen un mensaje espiritual bellísimo, muy resumido, que yo les recomiendo que la vean varias veces para que entiendan el gran mensaje o los mensajes que traen esas películas. Y cuando yo vi por primera vez Kung Fu Panda me enamoré de la tortuga que se llama Wu Wei, el personaje, porque le decía a su discípulo, le decía, no existen los accidentes. Y se lo repetía y se lo repetía. Creo que en la película se lo repitió hasta 3, 4 veces. Y es que eso es cierto, de verdad, no existen los accidentes. Y estoy hablando de accidentes que te pudieras, que pudieras tener en casa, en la calle, en un auto, hasta cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. O sea, no existen los accidentes. Todo está perfectamente planeado para tu evolución. Entonces, es por esto que un video antepasado hablaba sobre que todos, como que les decía, les dije que mi hija me había enseñado esta frase, cada quien tiene lo que se merece. ¿Por qué? Por ley de atracción. O sea, aquí es muy importante recalcar también que esto va tanto a nivel personal como a nivel colectivo. La ley de atracción funciona para todo. Entonces, aquí te quiero poner un ejemplo y esto me recuerda a mis primeras meditaciones que hacía con mi maestra de yoga. Cuando empezaba a hacer yoga, nos decía que México tenía lo que se merecía, así el país. Y en ese entonces no recuerdo quién estaba de presidente, pero decía, es que México tiene el presidente que se merece, ¿no? Porque hay mucha gente que se queja de los políticos, se queja de la violencia, se queja de todo lo mal que hay, ¿no? De la corrupción y de del crimen organizado y todo, se queja. Pero eso es algo que refleja cómo está en sí la cultura, lo que hemos atraído. O sea, por ley de atracción eso es lo que atraemos en general. Quizás algunos pocos no, pero la mayoría, como es mayoría, pues es así como se va a demostrar el país, ¿no? Y eso también pasa a nivel planetario, ¿no? O sea, estamos atrayendo como el colectivo, el pensamiento colectivo se incline más en la balanza, ya sea positivo o sea negativo. Entonces, cuando ella nos dijo, es que México tiene el presidente que se merece, o sea, afirmándolo así tan claro, y yo me puse a pensar y dije, sí es cierto, sí es cierto, tenemos lo que merecemos. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay mucha ignorancia, y es por eso que nos merecemos lo que atraemos, ¿no? Nosotros mismos hemos atraído todo eso. Entonces, hasta que las personas empiecen a cambiar sus pensamientos y su forma
de actuar, es cuando vamos a tener, ya quizás a lo mejor ni un presidente, ¿no? Porque ya ni lo vamos a necesitar. Pero quizás podamos ser como en otros países, ¿no? Porque esto lo podemos ver con otros países, ¿no? O sea, porque en otros países pueden ser más prósperos, más, con más tecnología, con mucho mejor educación, ¿no? O sea, menos religión o menos crimen, ¿no? O sea, hay países que ya ni siquiera existen las cárceles porque ya no lo requieren. Entonces es porque lo atrae su gente, su cultura y sus creencias. Y nosotros todavía estamos arraigados a la religión, a la no educación sexual. O sea, por eso es que hay tantas violaciones, porque de verdad, o sea, hay mucha ignorancia. O sea, yo te pregunto, ¿cuántos libros has leído durante esta pandemia? Si eres mexicano. O si eres de Latinoamérica, porque de verdad tenemos una estadística muy baja, ¿no? Y lo podemos ver en cualquier lugar, o sea, lo podemos ver hasta en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no somos potencia mundial en los Olímpicos? Pues porque no se incentiva, no se da apoyo al deporte, porque el deporte, ¿qué te va a dar el deporte? ¿No? Eso no te va a dar dinero, o sea, tenemos un pensamiento de carencia, pero tan arraigado, que es por eso que estamos así. Todo es ley de atracción, todo, absolutamente todo. Y no existen los accidentes, no existe el accidente de que este presidente nos robó tanto, ¿no? Nos robó entre comillas. O sea, no existe. Eso es lo que atrajimos, ¿no? Entonces, ¿por dónde debemos de empezar para atraer lo que realmente queremos? Por los pensamientos. Los pensamientos son los que crean. Y de ahí surge todo. Claro que hay un proceso, ¿no? Para hacer un poquito más rápida la creación, ¿no? Porque, como les digo, o sea, si tú empiezas a vibrar más alto, si todo el tiempo estás agradecido, estás alegre, estás feliz, ¿no? Obviamente vas a traer más de eso. Que si tú todo el tiempo estás quejándote, criticando, enfermo, vas a traer más de eso, hasta que tú no hagas ese cambio, ¿no? Esa introspección. Entonces, por eso que es muy importante hacer esta introspección, ¿no? Liberarte de todas esas creencias obsoletas y limitantes que han guiado tu vida hasta ahora. Y ya después, ya entendiendo un poquito más la ley de atracción, pues vas entendiendo la ley de vibración, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues por la emoción, ¿no? La emoción. Entonces son tres cosas, que es pensamiento, sentimiento y creación. Ajá. Entonces, primero surge el pensamiento. Tú te imaginas una vida feliz, ¿no? Porque hay muchos que les gusta la playa, a mí me encanta la playa, me encantaría vivir en la playa. Eh, o quizás en las montañas, en la naturaleza, o en una ciudad moderna, cualquiera sea que sea tu pensamiento. Ya te lo imaginas, ¿no? Y dices, no, pues quiero estar así o así, ¿no? Después viene la emoción, o sea, tú ya lo sientes, o sea, en el momento en que tú lo sientes ya vas súper bien, ¿no? Porque si sientes, si logras percibir esa emoción que te causa, esa felicidad o ese agradecimiento, ya lo empiezas a decretar mucho más rápido, ¿no? Hacer que se haga más rápido realidad. Y después de aquí pasa ya el tercer paso, que es el decreto, ¿no? O sea, porque muchas veces el pensamiento y la emoción te hacen decir cosas, ¿no? Como cuando estás enojado. Si tú te enojas, ¿qué es lo primero que dices? ¿No? Entonces ahí ya estás decretando. Es un pensamiento, la emoción, y lo dices, ¿no? O sea, la emoción es de enojo, de furia, de ira, y lo dices. Entonces ahí ya lo decretas. O sea, el poder de la palabra, también he hablado del poder de la palabra en uno de mis videos primarios de este canal, que es muy importante lo que dices, lo que decretas, porque así creó Dios, así creó el universo Dios Padre Madre, con el sonido, con la vibración.
¿Y de dónde sale ese sonido, esa vibración? De tu boca. Entonces, por eso tienes dos opciones. O bien decir o mal decir. Bien decir, puras bendiciones, ¿no? Si tú te enojas, está bien, o sea, puedes gritar a lo mejor, pero si tú ya le dices a esa persona que se va a morir o que se va a ir no sé dónde, ya estás decretando. Y ese decreto es lo que creas. Entonces imagínate, esa persona también va a decretar lo mismo para ti, pero realmente lo estás decretando para ti, ¿no? O sea, tú piensas que se lo estás diciendo a la persona, pero no, porque las personas son espejos. Entonces esa maldición te regresa a ti porque ese es un espejo. O sea, las personas, bueno, los seres humanos son espejos y solamente te reflejan lo que tienes que trabajar. Esa es otra de las grandes verdades que, bueno, quizás ya hable más después de esto, pero te refleja, o sea, rebota, ¿no? Aunque, bueno, sí existe la posibilidad de que repercute en esa persona si esa persona no sabe trabajar su energía. Es por eso que luego dicen, ay, me pegaste tu mala vibra, ¿no? Porque tú lo permites. Realmente esa es una elección que también tú haces. Tú permites que las personas te contagien su mala vibra, ¿no? Y ahora, por ejemplo, esto me recuerda, a ver si no me desvío. Cuando yo doy terapias, o sea, obviamente si la gente viene conmigo, bueno, los chicos, porque hasta ahorita he dado solamente a chicos, chicas, vienen conmigo y me cuentan su situación. Entonces, si yo me pongo de su lado, o sea, si yo me pongo a sufrir con ellas y digo, ay, pobrecita, que o sea, no la voy a ayudar en nada, al contrario, voy a estar incrementando esa emoción y voy a estar creando más de eso. Que lo contrario que hago es que si viene alguien y me dice, es que sabes que estoy triste, estoy deprimida por esto, estoy muy estresada, estoy angustiada o cualquier cosa, luego yo trato de visualizarla a esa persona alegre, en paz, o sea, con sus sueños cumplidos, para no crear más de lo que esa persona ya me está diciendo. Y no tiene caso que yo me ponga a llorar con ella y que yo empiece a sentir, ay, es que yo te comprendo porque, o sea, no, al contrario, trato de cambiar trato de cambiar ese pensamiento y esa vibración y esa emoción. Así por más que duela, porque sí duele. O sea, yo sé que sí duele. Incluso con los animalitos lo he visto, ¿no? O sea, yo si veo un animalito en la calle sufriendo, o sea, te da cosa, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es cambiar ese pensamiento, o sea, visualizarlo en un ambiente, una situación mucho más, no sé, alegre, feliz, en paz, ¿no? Así con la gente que también vayas viendo en la calle, quizás que veas que está sufriendo o que está enojada. Tratar de crear eso, ¿no? Porque si te pones en su situación y entonces empiezas a odiar al papá o a la pareja que la dejó o a la mamá que no la quiere o cosas así, creas más de eso. Entonces por eso que estamos así en este país tan... Porque te cuentan algo, ¿no? Te cuentan una noticia y ahorita lo vemos, ¿no? Ay, no, es que la gente se está muriendo por lo que está sucediendo, ¿no? Y tú te pones a pensar y dices, ay, no, sí, es que mi familia quizás también, o sea, estás creando más de eso. Entonces, ¿cuándo se va a acabar eso? Hasta que cambies tú tu pensamiento. Por eso mi papá apenas me decía, es que ¿cómo cambio? O sea, ¿qué tengo que hacer? A mí me preguntaba, ¿qué tengo que hacer para ya no sentirme así? O para ya no estar sufriendo, por así decirlo, ¿no? No me lo dijo así, pero esa era la idea. Y le digo, es que lo primero que tienes que hacer es esto. ¿Y cómo haces esto? Pues sí, tienes que hacer esta introspección, ¿no? Tienes que liberarte de todo lo que te dijeron que era verdad y que ahora resulta que no, ¿no? Por eso es que digo que los maestros son los niños y los jóvenes, porque ellos ya traen esta información, no están tan,
¿cómo podría decirles? En las creencias obsoletas, ¿no? Por eso es que ya los padres, yo diría que no tienen nada que enseñarle a los hijos. Los hijos son los que vienen a enseñar a los adultos, porque los adultos se quedaron con sus creencias obsoletas. Hay muchos adultos que no, o sea, yo lo entiendo. Muchos adultos índigo que ya, o sea, vinieron a eso también, ¿no? Porque ahorita ya muchos padres ya también tienen hijos. Eh, bueno, quiero decir, por ejemplo, muchos yogis ya tienen hijos y ya, o sea, les inculcan todas estas cosas. Entonces ya es diferente, ya los dejan ser más libres, ¿no? Que como que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y tienes que estudiar esto y que, o sea, cosas así. Entonces, vuelvo a repetir, ya para resumir, porque ya me tardé también otra vez 1 hora y yo por más que quiero resumirlo, pero pues es que me salen cosas. Entonces, la ley de atracción sí funciona en todo momento, en todo momento. No es que no te funcione, lo que pasa es que eso depende de tus pensamientos, ¿no? Entonces, en el momento en que tú empieces a vibrar alto, tú vas a crear más rápido, vas a tener un poder de manifestación más rápido, ¿no? Entonces, todo lo que tú estás diciendo, pensando, diciendo y sintiendo, más bien, pensando, sintiendo y diciendo, eso es lo que estás creando. Entonces, fíjate si tú estás criticando, juzgando, maldiciendo, todas estas cosas negativas, ¿no? Entonces, eso es lo que estás creando en tu vida, ¿no? Más de eso. Que si tú estás agradeciendo, estás bendiciendo todo el tiempo, pues entonces vas a traer cosas positivas, ¿no? Esa es la ley de atracción, no es tan difícil, bueno, sí, un poquito al principio, ¿no? Si tienes muchas creencias limitantes, sí, ¿no? Pero bueno, eso ya te corresponde a ti trabajar. Y también darte cuenta que nada es accidente, ¿no? Todo absolutamente tiene su razón de ser, ¿no? Desde todo lo que atraes a tu vida. A mí me gusta mucho, por ejemplo, decir, o sea, las personas que atraigo, ¿no? En mi ambiente, por ejemplo, solo atraer personas y no, o sea, discúlpenme, no, a lo mejor sí es un poquito de ego, pero realmente me siento súper feliz y bendecida atrayendo personas eh, eh, maestros espirituales tan hermosos. En la OPPT, por ejemplo, yo me siento como pez en el agua porque digo, ay, o sea, hay veces que se me viene la idea y quisiera yo entrevistar a esa gente, ¿no? O sea, quisiera platicar con ellos porque veo cómo se expresan, porque veo que ya tienen un camino trabajado, porque ya hablamos de estas cosas, de estos términos, o sea, entendemos lo que es el amor como frecuencia, como vibración, entendemos las leyes espirituales, las leyes universales, la ley natural, o sea, y escucharlos hablar, o sea, es un reflejo de lo que tú traes adentro, ¿no? Es por eso que si a ti te hacen un cumplido, tú ya sabes y dices, es que, por ejemplo, que me digan, es que tú eres muy linda, muy bella, no sé, yo lo que digo es, eso eres tú, porque yo te estoy reflejando a ti, no soy yo, eres tú. Entonces, igual, si vienes y me dices, ay, es que me caes gorda, es que eres tú, no soy yo. O sea, eso también hay que entenderlo, ¿no? Y con estas personas, a lo largo de mi vida, bueno, no a lo largo de mi vida, de los últimos años y de toda mi vida, ¿no? O sea, sí he tenido etapas donde he traído gente tóxica, muy tóxica, que he tenido que trabajar también. Pero en los últimos años he traído gente maravillosa, con mucho conocimiento y con mucho amor, y eso es lo que me encanta, ¿no? Esa es una de las cosas más hermosas que a mí me fascina, atraer a personas así, con mucha sabiduría, con mucho amor. Segundo, también, por ejemplo, me atrevo a decir que también atraigo a alumnos, porque mi profesión, que ya también ya estoy trabajando en eso,
no me critiquen, pero va paso a paso, porque ya también la quiero dejar. Y no es algo que no, que odie, sino que me gusta, pero me estresa. La verdad es que hay ciertos periodos que me estresan. Entonces, también comprendo que es algo que ya debo de dejar por la paz. Pero igual mis alumnos, o sea, traigo alumnos tan iguales a mí, o sea, en el sentido de que muchos practican deporte, tienen los mismos gustos, o sea, empiezas a ver esta parte de que todo te refleja, ¿no? Cómo eres, porque tú lo atraes. Otra de las cosas es que yo estoy viviendo en un edificio, en un departamento, y me doy cuenta de que atraigo a vecinos cordiales, o sea, no tengo conflicto con ellos, o sea, me llevo bien con ellos, nos ayudamos, nos cuidamos. Alrededor del vecindario igual también hay un grupo de WhatsApp donde estamos al pendiente de todos y nos cuidamos bastante, pero lo que más me sorprendió es esta parte, o sea, mis vecinos de abajo son ciclistas, o sea, practican mucho ciclismo y, y bueno, eso para mí ya dice mucho, ¿no? O sea, cuidan su cuerpo, son saludables. Y los de arriba yo no sabía, pero también, o sea, a las 5 de la mañana, debo decirlos, porque hay veces que me despiertan a esas horas, están en la caminadora, practican básquetbol. Y yo no sabía, apenas me enteré. Entonces, eso a mí me alegra y me encanta saber porque digo, bueno, estoy atrayendo a personas que se están cuidando, que están haciendo algo por ellos mismos, ¿no? Para mí es muy importante eso, ¿no? Porque apenas un compañero, un amigo me preguntaba, es que, ¿no tienes novio? Me decía, ¿no tienes novio? Y le digo, no. Le digo, es que no necesito un novio ahorita. Le digo, la verdad es que ahorita no. O sea, yo sé que voy a traer a alguien con mi misma vibración. Eh, y ahorita no estoy atrayendo a nadie porque realmente, pues no, o sea, no he encontrado a alguien que hable de estos temas también, ¿no? Pero no estoy así como ansiosa, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿no tienes novio? Y le digo, no. Entonces, ¿cómo puedes vivir así? Que no sé qué. Yo, pues es que no, o sea, no, porque atraes a las personas correctas, ¿no? Cuando ya estás en un nivel de conciencia donde, o sea, es como lo planteaba apenas esta chica, no me acuerdo cómo se llama, Claudia, no, una muy famosilla, bueno, sí, escribo aquí el nombre porque ya no me acuerdo, pero ella decía en un speech que dijo de las parejas, ¿no? Que tú atraías zapatos o chanclas o algo así, o sandalias, no me acuerdo. Pero es eso, o sea, realmente la ley de atracción también es eso, o sea, principalmente ocurre con tu pareja. O sea, porque tu pareja es lo que te va a reflejar mucho más lo que eres, cómo estás por dentro. Entonces, aquí viene, o sea, muchas personas quieren atraer a la persona más inteligente, más guapa, más sabia y más buena, hablando en el sentido del cuerpo, que pueda haber, ¿no? Un príncipe azul o una princesa, ¿no? Como nos metió la idea del Disney. Todo el mundo quisiera así, ¿no? Todo el mundo está enamorado de algún artista, de algún cantante, de algún actor o actriz, ¿no? Que quisiera que, uy, pero fíjate tú cómo estás, ¿no? O sea, eso era como que a mí me daba mucha risa, porque dije, ¿cómo quiero atraer a alguien así si yo estoy así, ¿no? Entonces, si yo quiero atraer a alguien que cuide sus pensamientos, que haga ejercicio, que coma saludable, pues yo también tengo que hacer lo mismo, ¿no? O sea, un zapato no va a traer una chancla, ¿no? Entonces las chanclas atraen chanclas y los zapatos zapatos y las botas botas. Entonces, ¿tú qué quieres ser? Y entonces por eso es que, uh, o sea, le contestaba a mi amigo, le decía, no lo necesito ahora, de verdad que no lo necesito, o sea, no es algo que yo esté buscando. Yo sé que a lo mejor va a aparecer o que ni va a aparecer. Yo la verdad es que estoy feliz, soltera,
¿no? Pero sí, la verdad, también es que no sé si sea por parte de mi ego o qué, pero, pero sí, o sea, no pienso traer una chancla, porque yo ya estoy haciendo este trabajo eh, como para que entonces venga alguien y no, o sea, no sé si se oiga feo, pero pues no, o sea, no. Entonces, cada quien tiene lo que se merece, porque por ley de atracción. Pero también es muy importante enfatizar esto, o sea, todas las personas que atraes a tu vida es porque es un reflejo de ti, es por ley de atracción. Entonces te van a enseñar algo, ¿no? Si atraes a personas tóxicas, o en el caso de si eres mujer, vas a atraer a hombres mujeriegos por algo, o hombres infieles por algo, o hombres eh, caballerosos también por algo, o hombres respetuosos por algo, ¿no? O sea, todo es ley de atracción. Y situaciones. Situaciones igual, o sea, te lo vuelvo a repetir. Esto ya lo había hablado en un video anterior también. Cualquier accidente físico, ahora voy a hablar, eh, también es por ley de atracción. O sea, si tú vas manejando en la carretera o en la calle y tienes un accidente, chocas con algo, no es accidente, es por ley de atracción. Entonces, si la gente supiera esta gran verdad, de verdad que no se bajarían del auto a pelearse y a decirse cosas y a maldecirse, ¿no? Serían sería como los japoneses, ¿no? Los japoneses si tienen un accidente se bajan del auto y ellos dicen, está bien, no le pasó nada, yo pago, mi seguro paga. O sea, ellos se ofrecen, ¿no? Porque quizás tengan esta conciencia de que no es un accidente, o sea, si pasó es por algo, ¿no? Y empiezas a entender que todo, absolutamente todo pasa por algo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando iba tarde, la verdad es que yo soy muy puntual y la gente que me conoce sabe que soy puntual. Pero alguna vez que me pasó que yo iba a llegar tarde, o sea, a mi trabajo o a algún lado, yo me ponía a pensar y decir, esto no es accidente, esto es por algo, ¿no? Empiezas a entender que todas las cosas pasan por algo y en ese caso pues yo dije, bueno, pues está bien, pues ya llegaré tarde, esto no es un accidente, esto tenía que pasar, ¿no? Pero obviamente no darle o sea, no echarle siempre la culpa a que llegues tarde por algo, no, tampoco, o sea, eso también es tomar conciencia, ¿no? Entonces, aquí también entra lo de ir fluyendo, ¿no? Empiezas a fluir más tranquilo, más en paz en la vida, ¿no? Y el universo te lleva, ¿no? Te lleva a que si tú estás peleándote con él todo el tiempo, con la vida todo el tiempo, pues obviamente te va a poner más de lo que tú quieres, ¿no? Más pelea. Y pues bueno, creo que hasta aquí lo voy a dejar porque ya es bastante tiempo, ya me alargué muchísimo. Pero en sí, esto es la ley de atracción, que siempre, siempre está funcionando en todo momento. Igual ahorita, si tú estás aquí escuchándome, es porque lo atrajiste, ¿no? O sea, nada es accidente. Y pues bueno, muchas gracias por haberme escuchado. De verdad te agradezco porque yo me desahogo, ¿no? A mí me encanta hacer todas estas cosas. Entonces es como algo mutuo, ¿no? Tú me escuchas y si algo que mencione te sirve, pues tómalo. Y si no, eh, pues quizás ya no estés hasta ahorita, hasta el final del video, ¿no? Pero realmente a mí me libera y yo, para mí hacer esto es como sentirme bien, ¿no? Porque esto de expresarse, pues también a mí en mucho tiempo de mi vida fue prohibido, ¿no? Entonces ahora expresarme libremente, como decía una de las canciones de Kai, de los arcturianos, que decía, ya no tengas miedo a tu poder, ya no te van a ahorcar, ya no te van a eh, echar a la hoguera,
por todo esto que estás diciendo. Y a mí me llegó bastante, me llegó muchísimo. Entonces ya no tengo miedo a expresarme, a decir lo que salga y que salga como salga, ¿no? Pero si de algo te sirve todo lo que mencioné, pues mucho mejor, ¿no? Eso es para mí extra. Pero bueno, te agradezco mucho que me hayas escuchado hasta aquí. Muchas gracias. Namaste. Que sigas teniendo un hermoso resto del día.